Telefónico, Juli. Sí, Ruth, hay una realidad que no es muy feliz de contar, tiene que ver con el acoso callejero. Por suerte ya forma parte de una figura legal en la ley de violencias como para poder actuar en función de ello, y de hecho la legislatura tucumana sancionó una norma contra el acoso callejero. Esa es la buena noticia, pero todavía no se sabe cómo se va a implementar específicamente. Hay una realidad que tiene que ver con muchísimas mujeres que realmente han manifestado a través de encuestas sentir el acoso callejero a diario, ¿no? Estamos en contacto precisamente para profundizar en toda esta información con Soledad Deza. Ella es abogada de la Fundación de Mujeres por Mujeres, para tratar este temita, el acoso callejero, esta norma que sanciona entonces a aquellas personas que incurran en acoso callejero y cómo se va a implementar. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Julieta Nieto y Ruth Oscari la saludan al aire de Radio Prensa. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta comunicación. Por favor, muchas gracias también. Bueno, y es una muy buena noticia, ¿no? Poder empezar a llamar la atención a partir de la normativa, porque, como decía en la introducción, es una figura que ya está en la legislación, pero hay que ver qué se hace con eso, ¿no? Bueno, ¿qué opinión le merece esta norma y cuáles serían las posibilidades a la hora de implementarla? A ver, tiene como varias miradas para mí, ¿no? Posibles. Si tenemos que celebrar que el Estado tome en cuenta o dé cuenta del acoso callejero como un problema social y no como un problema privado de quienes sufren acoso callejero, sí, por supuesto que hay que celebrar que el Estado tome razón de esta realidad que es, como vos bien señalabas, cotidiana en la vida de mujeres, travestis, trans, lesbianas, de todas las edades. Claro que sí, está muy bueno. Si la política a través de la cual el Estado decide interferir en esta realidad es a través de las contravenciones, es a través del arresto, y ahí yo como feminista digo, no sé si esa es la mejor solución, ¿no? Por un lado, porque tenemos una ley de contravenciones que ya ha sido declarada inconstitucional, que le da a la policía un enorme poder que la policía no debe tener. Pensemos que es un policía el que va a decidir qué tiene la connotación o la naturaleza sexual y va a poder aplicar entre 30 y 90 días de arresto. Eso no corresponde, ¿no? Eso se sale, ya la Corte Interamericana lo ha dicho, eso se sale de los parámetros legales. Esto ha llevado a las racias, ¿no? Allá en los 70, en los 80, con la población y el colectivo trans, sobre todo. Exactamente, la selectividad, aparte con que opera en general el derecho penal, que se dirige a las clases populares y a las clases más pobres, basta mirar las cárceles para ver quiénes habitan en el sistema carcelario, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que el Estado, en vez de incrementar el presupuesto para educación sexual integral y enseñar desde la infancia temprana que los cuerpos no forman parte del espacio público, que no están sujetos al escrutinio de nadie, bueno, que el Estado, en vez de asegurar la implementación de la educación sexual integral en todos los niveles educativos, lo que haga es seguir creando contravenciones, que en definitiva es seguir incrementando el poder punitivo, ¿no? Exacto, y esta lógica del castigo en medio de una crisis carcelaria, no hay lugar, tampoco salen bien las personas que están allí privadas de su libertad, en el caso de que puedan salir en algún momento, no se reinsertan en la sociedad, no les da opciones, y esta salida punitiva, como usted decía, y del castigo, ¿no? No enseña ni con el ejemplo a veces, entonces genera como reacciones. Esto de aumentar el presupuesto para la ESI, ¿no? Es algo importantísimo. ¿Y qué deuda pendiente, doctora, no? Desde el año 2006 está vigente y todavía hay resistencia a su implementación. Por un lado hay enormes resistencias a la implementación, de hecho hay escuelas y colegios privados que abiertamente no la aplican o la aplican con una mirada biologicista que nada tiene que ver con los núcleos de acción prioritaria, que son los que fijan los contenidos de la ESI. Pero por otra parte tampoco hay presupuesto para formación docente de quienes van a tener a su cargo la implementación. Es decir, si no hay presupuesto y no hay formación, lo que en realidad no hay es voluntad política de que se implemente la ESI.
Si no hay voluntad política para que se implemente la ESI, no hay voluntad política para modificar los patrones culturales que son los que favorecen el acoso sexual, favorecen el abuso, favorecen la violencia de género y favorecen la discriminación por razones de género. Entonces, es altamente improbable que acudiendo a la herramienta penal modifiquemos patrones culturales. Por un lado, por lo que vos decís, las cárceles no resocializan, las cárceles profundizan la violencia. Pero al mismo tiempo pensemos que la sanción penal va siempre después. O sea, no previene, y lo que nosotros necesitamos son políticas de prevención más que de sanción. Y en caso de que sean de sanción, ¿podría ser mejor una multa, por ejemplo, o un castigo económico en lugar de esta idea del arresto entre 10 y 90 días? Exactamente, yo creo que hay que pensar otras formas de justicia, hay que pensar otras formas de justicias reparadoras, de justicias comunitarias, donde la gente se siente a dialogar acerca de cuál ha sido el problema, sean capaces de llegar a un acuerdo y en última instancia que haya una sanción que sea reparadora para la víctima, ¿no? Si nosotros continuamos llenando las cárceles ahora, de ahora en adelante, con quienes acosan sexualmente, y lo que vamos a hacer es no perdamos de vista, vamos a empezar a rediscutir otra vez la edad de imputabilidad. Tiene una franja etaria en la juventud, el acoso sexual, también en los mayores, pero digo, me parece que leyes como estas son producto de reacciones espasmódicas de una legislatura que no ha tomado razón de la ley Micaela y por eso no se informa antes, ¿no? No digo que no sea bien intencionada, digo que no producen soluciones a los problemas sociales este tipo de leyes. Y bueno, si pensamos en la justicia que sea más reparadora para la víctima, como decía, ¿no? Acá hay algo importante de reconocimiento público de un hecho, es decir, cara a cara, ¿no? Esa instancia tan difícil y a veces también tan liberadora, tan importante para la víctima, que en definitiva también es sobreviviente, aunque hablamos de acoso callejero que vos decís, bueno, pero no pasó nada, sí pasa, esto empieza, es la gotita melle, sí, la escuchamos. No está bueno. Mira, sacó un informe el Ministerio de la Defensa el año pasado, de la Nación, ¿no?, acerca de que el 48% de las víctimas que denunciaban no querían, violencia me refiero, ya no hablo de acoso, hablo de violencia, aunque el acoso ha sido incorporado como un tipo de violencia de género en las últimas modificaciones de la ley, ¿no? Las víctimas de violencia, en este informe que hizo el Ministerio de la Defensa, el 48% dijeron que no querían que su agresor estuviera preso por distintas razones, porque necesitaban que pague los alimentos, porque es el padre de los hijos, por múltiples razones. ¿Cuál es el dato llamativo? De ese 48%, el 98% dijeron, a mí me hubiera servido que me pida perdón. A mí nadie me pidió disculpas por lo que me pasó. Yendo un poco a lo que vos decís, esta es una justicia restauradora. A veces hay que sentarse a tratar de reconducir un conflicto. Pasa que las políticas también públicas que se han implementado tienen un sesgo denuncista que es voy a la justicia, saco órdenes de restricción y acá va a pasar lo mismo. Denuncio, arresto y no se va a modificar nada porque lo que necesitamos es que se modifiquen los patrones culturales. Y en todo caso, cuando la educación no ha servido y el conflicto igual existe, busquemos otras alternativas, dejemos de llenar las cárceles de gente. Sí, pedir perdón como parte de la reparación para la víctima y también hacer algo que de alguna manera le invite a esta persona que ha acosado, en este caso callejeramente, a una mujer o a alguien perteneciente al colectivo de la diversidad, que invite a reflexionar, ¿no? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no es un piropo? ¿Por qué eso es violencia? De alguna manera obligar, no con una probation que Que asistan a obligarlos a tomar cursos de género, ¿no? Obligarlos a, si son personas que disponen de cierto capital simbólico de poder, que puedan amplificar ese mensaje en la sociedad. O sea,
Hay muchas formas de contribuir a construir un mundo más igualitario y menos violento, menos discriminatorio, en definitiva más habitable para todos, todas y todos, ¿no? Y con más equidad, pensar ¿no? Siempre en la cárcel. Efectivamente. Bueno, doctora, la verdad es que van llegando algunos mensajitos de la audiencia que tenemos por aquí que comparto con usted. Si tiene un minutito, debería la educación con actualización de las leyes aplicarse de una vez, porque así es más fácil aprender, ¿no? Y sobre todo en las infancias, que es crear el mundo del futuro, la sociedad del futuro, a donde de verdad queremos que haya más justicia, pero no por esto de ir a lo punitivo y al castigo, sino desde un cimiento más orgánico, ¿no? Más habitable, más amoroso, más solidario, menos violento. Me parece que tenemos que tratar de aspirar a vivir en una sociedad con un poco de paz en todos los sentidos, ¿no? El buen vivir me parece que se trata un poco de eso. Buenísimo. Doctora, saliendo del acoso callejero y un poquito y cortito, la situación que se presentó, digo porque está el concepto de la policía y el abuso policial, de alguna manera atravesando también la entrevista, ¿no? Este exceso que comentábamos, que bueno, es peligroso a veces darle tanto poder a una policía que merece todavía capacitarse y demás, pero digo, lo que ocurrió en el Parque Avellaneda con este joven que estaba con el torso desnudo y que bueno, la policía en un exceso tal vez de acción, ¿no? De fuerza, con tantos efectivos. ¿Tiene alguna opinión formada al respecto? Digo, era un espacio público, ¿no? El parque, cuando se necesitan en casos de violencia, las mujeres llaman por teléfono para que acudan, no acuden, ¿no? A ver, es parte, me parece, de las reacciones conservadoras y puritanas que se ven en torno a las conquistas emancipatorias sexuales. A ver, está buenísimo el ejemplo. ¿Podría un policía interpretar que eso es un acto de connotación o naturaleza sexual? Sí, claro, y ese es el peligro de la ley. Una persona con el torno desnuda en una plaza que puede estar tomando sol con el calor que hace en Tucumán, porque no es que vivimos en Finlandia, debe ser interpretada, leída, sancionada, estigmatizada como un acosador, o mejor dicho, tenemos que empezar a hilar finito y ver qué es acoso y qué no lo es, lo cual requiere capacitación y al mismo tiempo va a provocar que no estigmaticemos. Ojo, pensemos en las mujeres que marchan con el torso descubierto el 8 de marzo. También tiene connotación sexual. Me parece que ese es lo que no se piensa cuando se sacan este tipo de legislaciones, y lo hemos visto el mismo día que ha salido la ley, hemos visto esa noticia, y yo la vinculé en el acto. Ese es el peligro, ¿no? Vamos a depender del criterio policial en vez de analizar verdaderamente y ponernos honestos como sociedad qué es acoso y qué no lo es, porque hay acosadores que están vestidos de traje y corbata y no con el torso desnudo y no les va a llegar nunca. Entonces, si esos van a ser los principios rectores de la interpretación de la ley, nunca les va a llegar el peso de la ley. Gracias, doctora, por esta reflexión y por toda la información que ha compartido con nosotras en esta mañana. Por favor, un abrazo a ustedes y los felicito siempre por estar atentos a estos temas. Abrazo enorme, gracias. Chao. Así pasaba la doctora Soledad Deza, abogada de la Fundación Mujeres por Mujeres, hablando de estos temas, Ruth, acoso callejero, las sanciones y esta salida que a veces